Bueno, estamos en vivo una vez más aquí directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Agradecido por su apoyo. Hoy vamos a tocar temas que están súper calientes en la política, tanto nacional como en Puerto Rico. Hay muchos cambios que están ocurriendo. La guerra cultural está en su máximo apogeo entre Joe Biden, su campaña, Donald Trump, su campaña. Estamos todavía sin saber si Joe Biden va a renunciar o no va a renunciar. Parece está leteando para mantenerse vivo. Y vamos a estar discutiendo todos esos temas. Vamos a estar discutiendo algo bien interesante sobre un libro que salió hace poco del exgobernador Ricardo Rosselló. Y vamos a hablar sobre las intrigas que hay detrás de todas estas cosas que están ocurriendo en la Casa Blanca, que están ocurriendo en el Congreso y que están ocurriendo en el seno de los partidos políticos a nivel nacional, con miras a las convenciones que van a tener tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Agradecido siempre de su apoyo. Usted suscríbase, dele like, comente, que nosotros vamos a estar continuando y produciendo más material para que ustedes se informen, ustedes sepan dónde es que hay que estar en el lado correcto, en el lado de la diestra. Así que hoy yo traje a un tipo que es un experto, una persona que yo le digo el tipo porque tenemos una amistad de hace mucho tiempo. Fuimos colegas en el gobierno y le tengo un gran respeto. Un abogado prominente y particularmente una persona de profundidad intelectual en todo lo que tiene que ver con la política pública que se hace en Puerto Rico diariamente. Aquí les voy a presentar al amigo Héctor Albertorio, licenciado Héctor Albertorio. Le doy la bienvenida a la diestra. ¿Cómo estás? Carlos, gracias por esa introducción, de verdad que sí. Eso, por favor, grábenla para yo llevármela para casa. Tremenda introducción, pero gracias, Carlos, y para mí es un honor estar contigo. Oye, Héctor, un privilegio. O sea, es que hemos compartido en otro foro. Y una cosa que tú y yo siempre hemos tenido es que a veces la gente ni sabía, pero que siempre hemos tenido una comunicación. Así es. Para buscar, proteger y defender y promover todo lo que es la política pública conservadora dentro del gobierno, en el momento cuando estuvimos trabajando juntos y luego posteriormente en la otra faceta en la que hemos estado. Así que gracias por venir para acá hoy. Gracias, hermano. Mira, Héctor, tú eres un apasionado también, como nosotros, de lo que está pasando a nivel nacional. Y hay un tema que es el tema de todos los días, es qué está pasando con la renuncia o no renuncia de Joe Biden, con la candidatura, ¿verdad? Y toda la intriga que hay alrededor de que si vienen otros candidatos, que si es Kamala, que si es Michelle Obama, que quién está alando la soga para su lado, quién está realmente estableciendo como un frente al lado de Joe Biden para que él se quede allí. Toda esta discusión de si está bien cognitivamente o no. Entonces, vamos a tocar, tú y yo vivimos una experiencia de un gobernador que tuvo que renunciar. Y tú y yo vivimos como tras bastidores, o sea, pasaban un montón de situaciones con los diferentes intereses que habían alrededor de esa posible renuncia. Y vamos a hablar un poco de esa experiencia, pero antes, vamos a comenzar el forzado, una entrevista que acaba de dar Joe Biden hoy a Morning Joe en el programa de MSNBC por las mañanas, que es interesante porque es un Joe Biden distinto a lo que hemos estado escuchando. Así que vamos a ponerla y vamos a reaccionar a eso. The American public is not going to move away from me as an average voter. And again, I'm here for two reasons, pal. One, to rebuild the economy for hardworking middle-class people, give everybody a shot, just a straight shot. Everybody gets a fair chance, number one. Number two, remember all this talk about how I don't have the black support? Come on, give me a break. Come with me. Watch. I'm getting so frustrated by the elites. Now, I'm not talking about you guys, but about the elites in the party who they know so much more. But if any of these guys don't think I should run against me, go ahead, announce for president. Challenge me at the convention. The American public is not going to move away from me as an average voter. O sea, ahí escuchamos un Joe Biden interesante porque es una entrevista por llamada, el teléfono. Pero fíjate que habla un elemento interesante. Trae al ruedo las élites del partido, que dice, estoy cansado ya de las élites que quieren dominar esta discusión, me están tratando de quitarle el camino. Enfréntenme, vamos de frente, vamos para la convención, rétenme. ¿Qué te hace, qué tú ves aquí de Biden? Número uno, esa élite es la élite que lo ha mantenido en el lugar donde está. Lo que pasa es que ahora están diciendo, esta persona ya no me es útil.
Exacto. Mediáticamente, obviamente tiene unos serios problemas cognitivos que no va a poder entonces continuar. 2, no me va a responder. O sea, yo me estoy poniendo los papeles en los zapatos de la élite. No me va a responder porque a duras penas puede responder por él mismo. Exacto. Quiere decir que van a haber otras figuras tras bastidores que van a ser los que van a estar corriendo todo el gobierno y quizás esa élite no tiene el mismo acceso a esas personas que lo tiene con él. Por lo tanto, ellos tienen que redirigir todos sus recursos para poder proteger sus intereses, para poder proteger sus agendas, y dicen, esta no es la persona, este no es el caballito que nosotros tenemos que aportar. Así que la verdad, Carlos, esto es una crónica de una muerte anunciada. Exacto, mira, eso es lo que Esto es una crónica de una muerte anunciada. Ellos ellos estuvieron tapando esto y trataron de taparlo lo más que pudieron, y lo que decían era, sí, él tenía lapsus lingüe, él tenía estos momentos, pero entonces... tenía stuttering. Claro, estaba... pero entonces, ¿qué pasa? Ellos podían protegerlo porque la nación americana, salvo los political pundits, no están todo el tiempo pendientes a un canal de televisión viendo toda una entrevista o una conferencia de prensa o todo un evento del presidente Biden para poder ver esos momentos. Así que lo que hacían eran cortes. Esos cortes, tú sabes que tú los puedes defender. Ah, eso está editado. Ah, eso está alterado. Ah, eso es esto. Y tú podías defenderlo. Ahora, lo que tú no podías defender es 90 minutos, prime time television, sin teleprompter, con todas las reglas puestas por el partido y por su equipo de campaña, y que luciera tan mal como lució en el debate. ¿Tú sabes lo interesante de esto? Que cuando hace como, y no me acuerdo si Beto o Brian se van a acordar, pero hace como 4 meses, yo creo que fue, que nosotros estábamos grabando un episodio sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de la campaña. Y yo creo que Beto, que es el titulista por excelencia de la diestra, pone en ese capítulo, y dice se le acaba el juego a Biden, o se le acabó el tiempo, o se va Biden, no me acuerdo cómo era el título. Y está brutal porque en aquel momento el análisis que hicimos acá fue que vimos de parte del New York Times, en ese momento particular, como que ya estaban como que desechándolo, tiraron como un titular de un artículo que decía, tiraron 4 op-eds. Pero para, esto hace 4 meses. Y de momento, 4 meses. Ya. Okay. Porque lo hacen y de momento viene lo que es la élite. Eso así. Y fíjate interesante que Biden aquí le dice, hablo de la élite, pero no son ustedes. Claro, no son ustedes. Claro. Parte de la élite es el media. Claro, o sea, el media. son los medios. Definitivamente. Entonces, en ese momento, mira, ahí está, Beto lo va a poner ahora, por lo menos porque el título decía que era se le acaba el tiempo a Biden. Exacto, ahí sí. El título. Y entonces, y era porque comenzamos a ver en ese momento el resquebrajo de parte de la élite, que ya tú veías que alguien quería traer. Y la respuesta de la campaña de Biden, ¿qué fue? Vamos a hacer el mensaje de la nación, y como el mensaje de la nación, él más o menos lució, pero eso es totalmente controlado por ellos. Controlado. Y ellos lo que hicieron fue acallar de momento lo que internamente ya estaba sonando, que era, vamos a ver cómo salimos de este tipo. Pero yo lo que quiero traer y lo que quiero discutir contigo es, vamos a definir la élite. Porque a veces la gente, o sea, uno escucha eso y ya te estás dando cuenta de que la gente que lo estaba manteniendo ya se está yendo del lado. ¿O sea? Y ahora está él atrincherado con 2 o 3 gente, ¿verdad? Cuando digo 2 o 3 gente, son grupos, sí, su grupo, personas. Claro. Pero el grupo más íntimo de él, ahí está atrincherado en Casablanca y está tratando de aguantar ¿verdad? De que el hombre no se derrumbe. Muy similar a lo que vivimos. Muy similar a lo que vivimos. Que en un momento dado, cuando pasó con los Ricardo Rosselló en Puerto Rico, que tú vas viendo como el líder va perdiendo apoyo político. Y lo va perdiendo en la medida en que va sintiendo la presión. Lo mismo, acuérdate de algo, aquí el poder político que es tú como presidente, ¿verdad? Pero que tengas el apoyo de tus congresistas, de tus senadores, que tienes el apoyo de una estructura gubernamental que tú nombraste, pero que te está apoyando, pues se te pueden virar también. Claro. Y que tienes el apoyo de los donantes. Pero los donantes son los que realmente al final del día te van a permitir o no que tú puedas volver a aspirar, volver a correr nuevamente. Y en unas campañas tan costosas como es la campaña de la presidencia. Así que la élite se define, ¿verdad? Y también por los que tú no ves, los líderes que tú no estás viendo. Son líderes, personas que son los que están haciendo las llamadas. Y dice, flaco, este no es el jockey, vamos a cambiar de jockey porque este no es. Y comienzan a meter presión y de momento tú vas viendo que te sale, qué sé yo, ¿cuánto? 5 congresistas que ahora están diciendo que no puede ser. Ese es el primer mensaje que hay de que ya llegó.
Porque el primer acto es el que no se ve. Y tú lo has dicho magistralmente. El primer acto es el que no se ve. De momento empiezan a hacer un poquito de presión y a retirarlo a un chavito. Y empieza la élite a moverse y trancan la pluma. De momento empiezan las llamadas. Ahora, ya cuando sale públicamente un congresista, 2 congresistas, 3 congresistas, a decir, necesitamos cambiar de jockey, que ya se están tirando al ruedo, ya tú sabes que la cosa está bien difícil. Sí, que internamente están medio presión, pero a 2 manos. Entonces, que aparte de la experiencia que vivimos con Rosselló, también está, y esto yo lo trato de decir para que la gente pues tenga una imagen más visual de lo que ocurre. Tú sabes que está House of Cards, la serie, y tú sabes que creo que es el segundo del season cuando el que es presidente, de momento pega a bajarle la popularidad y Frank Underwood es el vicepresidente. Y el tipo tiene que renunciar, el tipo renuncia. Y es interesante porque la serie trata de proyectar lo que vivimos y lo que está pasando ahora, claro, que es cómo van negociando también esos políticos que dependen del voto y su poder depende de dónde están posicionados en el momento histórico. Y cómo van negociando unos con otros y cómo es que finalmente le dan el cantazo, que vienen y filtran una historia por un lado, tiran una bola de humo por otro, públicamente. Yo creo que un político, la parte más dura es cuando la gente que supuestamente te apoya, de momento públicamente te quitan ese apoyo. Sí. Porque eso es parte de lo que te afianza a tú decir, yo tengo poder, voy a repetirle el término, pero tengo poder político. Sí. Porque la gente, el que está, me apoya. Cuando te quitan esa confianza o te quitan ese apoyo y públicamente te va en contra tuya, ya tú sabes que la guerra ya esto es inevitable, que eventualmente, y puedes ganar, claro, pero sabes que vienen contra ti con toda la fuerza. Y Carlos, y lo más difícil para el político es, especialmente aquel que fue el que estuvo contigo desde el inicio y que técnicamente tiene algo que ver en tu formación para esa candidatura. Estamos hablando gente asesores, estamos hablando gente que pone mucho dinero en la campaña y van formando a ese, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra Manchurian Candidate, pero van creando ese candidato, lo van montando. Y esos son los que se dan cuenta, son political pundits. Y ellos se dan cuenta cuando los números no les está favoreciendo, cuando la cosa no va bien, y esos son los primeros que empiezan a retirar. El candidato tiene un gran alto de confianza sobre esas personas. Se le olvida que ellos han estado ahí, esa élite ha estado ahí por años. Que están candidato tras candidato. No son exclusivamente de un candidato, correcto. Entonces, son más del poder que de... Y esos son los que le llenan el oído y la persona, ese candidato dice, yo puedo, olvídate que yo voy. Y entonces cuando te quitan eso, te quitan ese tapete y te quedas solo, porque literalmente te quedas solo. Sí. Y ahí es donde tú dices, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Ahí es donde la cosa se pone difícil para el candidato y está aferrado al poder, pero entonces también tienes otros, que es la otra parte. Tienes gente que dependen de ti. Si tú sales, son gente que están trabajando ahí, gente que se van a quedar sin trabajo, gente que los van a mover. O sea, tienes tanta y tanta presión como incumbente que es bien difícil tomar la determinación. Y en el caso del presidente Biden, es aceptar que él no tiene la capacidad cognitiva para seguir dirigiendo el país. O sea, ahí eso es algo bien difícil porque ya entra la parte moral. Y bueno, y ser honesto. Aquí hay el elemento cognitivo del presidente. Es un elemento que ellos, no importa lo que ellos hagan, no pueden controlar que la gente vea los problemas que él enfrenta personalmente. Claro. O sea, y esto es algo que se viene documentando año tras año. O sea, esto no es algo que de momento viene una campaña y crea esta idea de que él no está bien cognitivamente. Es que lo vienen viendo. Lo interesante de esto es que por mucho tiempo esa élite y esa interioridad del partido prefirió obviarlo, supuestamente sustentado en unos números que decía que a Trump le ganaba a Biden. Pero de momento comenzaron a ver cómo los números fueron cambiando, que aun cuando los números de la economía supuestamente iban mejorando, la gente no estaba apoyando a Biden. Cuando pegaron a ver el problema con la inmigración, cuando pegaron a ver los problemas con la inflación que está impactando toda la nación, dijeron, anda, para el sirete. Y donde yo creo que dieron en un nervio duro es cuando, fíjate que él menciona en esa entrevista, lo del apoyo de los negros. Así. Y cuando ellos han visto cómo en las encuestas hablan de las minorías y cómo Biden ha perdido tracción con los negros y con los hispanos, vis a vis Trump, ahí es que ellos dijeron, anda, para el caray, ya no podemos seguir ocultando esto. Y obviamente viene el debate y el debate,
lo que Anita Don, Anita Don es interesante porque Anita Don, que es de las estrategias de comunicaciones, es la más importante ahora mismo de Joe Biden. Anita Don tiene mucho que ver con Puerto Rico porque Anita Don era ella estaba encargada de la cuenta de Puerto Rico bajo Alejandro García Padilla en la compañía de Knickerbocker. Cuando ellos hicieron toda la campaña de la crisis humanitaria para poder pasar promesa, Anita Don era la persona que estaba a cargo de eso. Y yo recuerdo que Anita Don, cuando nosotros estábamos en la administración, quiso trabajar con nosotros y yo me acuerdo que yo le decía, pero mira, yo no creo que sea lo correcto que tú vengas acá. Y entonces cuando vino la crisis de Rosselló, ella como que boqueteó, pero no, yo no, si no podía antes, la crisis no me va a meter. Y ahora ella está en esta crisis y ella no quiere ceder. Anita Don es parte de ese equipo más cercano a Joe Biden que están tratando los demás de que ella se quite y ella no quiere ceder. Obviamente cede ahí y cede el poder. Claro. Y se cae. Pero entonces es ella, junto con su equipo, los que se dicen, vamos a hacer el debate ahora, vamos a hacerlo temprano en el juego para demostrar, parecido a lo del mensaje de Estado, que él puede. Pero entonces le sale el tiro por la culata. Claro. Entonces vamos a usar ahora... Entonces, aparte de eso, Carlos, le sale el tiro por la culata porque entonces tú abriste una brecha que ahora va a ser bien difícil cerrar. Sí. Porque es la primera vez en la historia que hacen un debate antes de las convenciones nacionales y republicanas. ¿Qué quiere decir eso? Legalmente existen los mecanismos sumamente fáciles y expeditos para sacar al presidente. Mucho para efectos de la nominación. Sí, exacto. O sea, como candidato. Sí, porque claro, todavía no está confirmado. Correcto, todavía no está confirmado. Una vez confirmado, pues ya tú tienes que pasar por un proceso quizás legal, reglamentario, mucho más extenso. Aquí, sinceramente, te pegaste el tiro en el pie. Exacto. Con esta estrategia, te quisiste tirar un Hail Mary. Sí. Perdiste el juego. Ahora mismo ellos perdieron el juego. Sí, lo están perdiendo. Están filando para atrás, bien brutal. Y yo creo que es tarde para estar hablando de bichuela, porque yo creo que hasta los más cercanos a él, o sea, la gente que lo había apoyado hasta ahora, yo creo que ya están como que, mira, ¿sabes qué? Mira, después del debate yo vi, era bien curioso cuando tú te pones a ver el debate, el predebate, tú escuchas a John King, escuchas a Van Jones, escuchas a esa gente pero eso era una cosa, parecían cheerleader. Sí, bueno, pero Scarborough. Pero 2 meses antes diciendo que Joe Biden estaba en su mejor condición. En su mejor condición. Y de momento tú ves instantáneamente. No hace nada más que el debate acabarse y pasan a los comentaristas. Tú ves el rostro de Van Jones como si se le hubiese muerto la familia. Llorando. No, Van Jones estaba llorando. O sea, tú ves a John King que ya estaba hablando acerca de la posibilidad de cambio. Sí. Tú ves al otro día un New York Times que tira 4 op-eds corridos. Eso tú no lo ves nunca. No. Bueno, espérate. Oye, Beto, tenemos por ahí la portada de The Economist. Porque la de que salió, no sé si se puede ponchar, pero salió esta semana. La portada de The Economist, o sea, es un tiro mortal al presidente, porque sale. Hay 2 portadas que son bien reveladoras, donde te dice dónde está puesto el dinero de la élite ahora mismo. Y en los medios salió la revista de Time Magazine, que estuvo a lo loco, pero mírate esta de The Economist, a ver si la podemos ponchar un momento. Porque presenta. No, eso está, pero a lo loco. Y deja que tú veas, deja que si la puedan ampliar un poco. Porque ahí lo que pone es un andador con el sello oficial del presidente. Y el titular que dice No way to run a country. Y tú me avisas cuando la podamos ponchar, Beto, para que la gente la vea. Mírate eso. Está ponchada. Mira, cuando tú ves una revista como The Economist tirando esto, ¿qué significa eso? Sí, es horrible. Entonces, cuando mira los subtitulares arriba, Imagining a War in Lebanon, o sea, está a term request for SCOTUS, o sea, está todo ligado, ¿verdad?, a esa incapacidad del presidente. O sea, estamos hablando de una de las revistas más importantes. No, súper importante. Y le tiró toda la carga. Sí. Y una revista que anteriormente lo hubiese estado defendiendo, hubiese buscado la forma de proyectarlo mejor. Y mira, esto es que lo tiraron a mondongo ya ahí. Claro, o sea, obviamente. Time Magazine lo hizo New York Times, lo hizo The Economist. Time Magazine, cuando sale lo de cuando salió lo del New York Times. Mira, vamos a ir a un proceso que es importante, que tú lo describiste bien brutal. Predebate, tú tienes a los talking heads. Claro. Tienes a Van Jones, que es de CNN, tienes a Scott King, que es de CNN, tienes a Joe Scarborough, que es de MSNBC, que son los voceros. La gente que, aunque no son oficialmente de una campaña, pero claro,
las campañas los usan para que hablen bien del candidato. Y en una era post-Trump se ve más marcado. Exacto. Antes eso no se veía tan marcado. Antes tú decías, ¿será o no será? Ahora tú lo ves bien marcado. Ahora está abierto. Claro. Pero entonces, interesante el shift. El shift porque ellos también tienen una reputación que cuidar. Claro. Entonces, si bien es cierto que estaban ya de un lado, pero cuando ven cómo Joe Biden se cae, entonces ahí es que ellos le ponen un freno a la campaña de Biden, a una Anita Don, a esa gente que está cercana, y le dicen, espérate, yo no puedo, esto no puedo taparlo. Y entonces va cambiando. Se destapa entonces el New York Times. ¿Cómo ocurre que de momento salen 5 op-eds a la vez en contra? Eso ya estaba preparado. Ellos sabían por dónde iba esto. Es más, sabrá Dios, ellos tenían probablemente 5 op-eds contrarios. Ellos tenían 5 op-eds diciendo que el presidente está en su mejor momento, está un rallying de atrás, que ahora lo que se espera es que va a subir. Y entonces cuando sabían que la realidad podía ser otra, ellos se prepararon para lo bueno, pero también se prepararon para lo peor. Por eso, y cuando nosotros hablamos de quiénes son ellos, o sea, de quiénes son ellos. La élite. Hablamos de la élite, pero ¿qué es la élite? La élite puede ser un campamento pueden ser un Bill Clinton, un Hillary Clinton y sus equipos de trabajo. Puede ser un Barack Obama, una Michelle Obama y sus equipos de trabajo. Pueden ser otros líderes del partido que están viendo, pueden ser la gente de Gavin Newsom, la gente de California, correcto, que tienen una estructura y tiene donantes que lo apoyan y tiene donantes que le llegan a los editores de los periódicos. Puede ser gente que están enojadas porque quizás el presidente no adoptó sus políticas que ellos querían y a lo mejor ellos le presentaron, como pasa con muchos think tanks. Puede ser un Soros. O sea, claro, yo te presento 7 ideas y el presidente cogió 2, pero ellos querían las otras 5. Entonces están molestos porque dicen, no me va a llevar la agenda como yo quiero que la lleve. Exacto. ¿No? Y fíjate que aunque Biden se ha mantenido, yo diría que todavía Biden vive porque Biden para mí ha sido la continuación de Obama. O sea, Biden no tiene, si tú buscas, ¿qué te diferencias de Obama? En realidad no hay mucha diferencia, al contrario, lo que ha hecho es que ha extendido muchas medidas que un momento dado Obama presentó, él le ha dado camino, él las ha continuado, y particularmente en el tema cultural. En la guerra social cultural, Biden, que anteriormente era un hombre de centro, un hombre católico, un hombre que hablaba siempre de su fe, un hombre y que se adhería mucho a ella, de momento es el tipo más liberal del mundo. Claro. Y justifica todo y por qué pasa. Sí, sí. Y es un cambio, y eso es un cambio por la era de Obama. Tenemos que recordar el Religious Freedom Restoration Act, el Defense of Marriage Act, el Religious Institutionalized Persons Act. Todos estos medidas que son de protección a la libertad religiosa, que son de protección al matrimonio tradicional, fueron promovidas por el Partido Demócrata en los 90. Por Bill Clinton. Bill Clinton, sí, sí. Chuck Schumer. Tú ves un Chuck Schumer presentando una legislación como esa y tú ves al Chuck Schumer de ahora y tú dices, espérate, eso es... Sí, y ese es el movimiento post-Obama. Cuando Obama trae este cultural war y empieza a mover todo esto hacia ese libertinaje excesivo, entonces tú ves a un partido demócrata que se mueve a la izquierda social, tanto en el aspecto social de este tipo de cosas como también en el aspecto económico. Entonces, de ahí es que entonces tú sacas que la voz, Bernie Sanders lleva años. ¿Cuántos años lleva Bernie Sanders en el Senado? Montones de años. Es recientemente cuando tú empiezas a escuchar un Bernie Sanders y la política de Bernie Sanders porque encontró oídos. Vamos a serle específico. Tú acabas de darle ahí hiciste un listado de política pública que Bill Clinton en un momento dado propuso y los demócratas apoyaron y que Obama cambió. Tú trajiste el elemento de la guerra cultural, que lo hemos hablado, pero para serle específico a la gente, un cambio drástico en la guerra cultural que Obama trajo. Dime uno. Cambio cultural en el caso del matrimonio. Obviamente es un caso que baja del Tribunal Supremo. Sí. Pero la situación viene siendo que fue adoptado ya como política pública del presidente Obama desde antes que se resolviera el caso de Dios mío, Obergefell, correcto. Sí. El caso de Obergefell, y entonces ya se había adoptado como política pública. Y lo interesante en ese caso, y que yo creo que yo lo hablé con Beto una vez que yo fui la primera vez que me entrevisté con Beto, que tocamos este tema, yo creo, y yo le decía que era bien loco como, por ejemplo, a nivel de las embajadas, por ejemplo, Obama no le temblaba el pulso entrar en una guerra con, por ejemplo, República Dominicana. Que República Dominicana
un país bien conservador, muy bien religioso, tradicional, religioso. Su escudo tiene una Biblia. Exacto. Y dice Dios, patria y otra cosa Y más. entonces Obama envía a un embajador gay con su pareja. Correcto. Y que el país lo encuentra como una afrenta, ¿verdad? Le dice, pero es que culturalmente eso no es lo que, ¿verdad? Lo que profesamos aquí. Y él le dice, y la administración dice, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Que te tumbe el número de visas que te doy? ¿Que te tumbe las visas que se envían para allá? Claro. Entró, o sea, una guerra diplomática por adelantar lo que para él se convirtió en un principio clave, que era adelantar el matrimonio homosexual. O la filosofía detrás de esto. Correcto. Yo le he dicho, yo fui, en aquel momento, en 2016, yo fui parte de un programa del Departamento de Estado donde nos llevaron, republicanos y demócratas, a diferentes países de Latinoamérica a hablar sobre el proceso democrático de Estados Unidos. Y fuimos a Nicaragua la primera vez. Y en Nicaragua teníamos, preparado por la Embajada de Estados Unidos, teníamos toda una agenda de ir a universidades, de ir a diferentes lugares a hablar de esto. Y a mí me impactó porque la embajada de Estados Unidos en Nicaragua es gigante, mano, una cosa está brutal. Y de momento tú veías las dos banderas que ondeaban en la embajada de Estados Unidos, era la bandera de Estados Unidos y la bandera arcoíris. Y tú dices, pero ven acá, o sea, la política pública más importante de ellos es, aparte de la nación, es la agenda, ¿sabes? Correcto. El lobby LGBTQ, etc. Y yo decía, caramba, esto, o sea, era la preponderancia con la que ellos promovieron esto, creando unos choques y unos cambios culturales brutales. Así. Y so pena de, pues no te gusta, pues te lo tienes que comer con yuca o nos vamos, o olvídate de nosotros. Pasó con los estados. ¿Qué le hacían a los estados? O aceptas esto o te corto fondos federales. Pasó con Puerto Rico. O aceptas esto o te recorto. Y esa ha sido la política. Inclusive, mira una de las cosas que llegan a Puerto Rico y afectan. Cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve un caso a favor de la libertad religiosa, a favor de la libertad, hasta la libertad de expresión, ya sea religiosa, de asociación, en Puerto Rico se hace bien difícil adoptar esa jurisprudencia. Entonces plantean, no, lo que pasa es que esa jurisprudencia tenemos que plasmarla en una legislación. Sin embargo, cuando vas a Obergefell, al otro día, en Puerto Rico aplicó Obergefell, aún Inmediato. cuando el Código Civil definía el matrimonio entre un hombre y una mujer, que era el Estado de Derecho en Puerto Rico. Entonces, es para que tú veas lo selectiva que es esta cosa y cómo ese poderío que tiene el lobby mantiene, ¿verdad? Esta agenda en ese sitial que tú dices. O sea, yo creo que esa palabra que tú utilizaste es correcta, la preponderancia. O sea, es en esa parte donde voy a seguir dándole tan y tan duro a esto, porque te lo vas a tener que comer, te lo vas a tener que tragar por ojo, nariz y boca. Sí, no, ahí no hay break. Interesante que cuando estamos definiendo lo que son las élites, eso es parte de la élite. O sea, esos grupos que son lobbies. Correcto. Que tú quizás, de nuevo, la gente no pensaría que esto ocurre, pero esto ocurre. Por ejemplo, o sea, Human Rights Watch. Pero esta gente está todo el tiempo redactando proyectos de ley, redactando piezas de opinión, redactando talking points que se lo están pasando todo el tiempo a la administración. Eso sí. Y comienzan a negociar con la administración apoyos de diferentes personas, apoyo económico, apoyo de proselitistas. Correcto. Y la gente, por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que significa lo que cuando nosotros aquí hemos hablado mucho de George Soros, porque George Soros, pues, dentro de lo que es el lobby de izquierda, George Soros es posiblemente uno de los mayores propulsores de una agenda globalista y a la misma vez anticultura, anti-orden democrático. Y entonces, pero a veces la gente piensa que es una leyenda. No, una teoría de conspiración. Es una realidad que como claro. el dinero que él utiliza, que con eso él negocia apoyo hacia un candidato, con eso él negocia apoyo a sus medidas y con eso, ¿verdad? Pues él puede, George Soros llama a 4 o 5 donantes, les aguanta dice, usted no le va a dar un peso más a ese candidato hasta que no nace. Y por otro lado va y lleva allí, va a Human Rights Watch, o va Open Society, o va a Ford Foundation, o va el que sea, y va llevando aquello. Entonces dicen, espérate, esto es una movida, es un juego de ajedrez, pero él lo sabe, esa gente que tiene poder lo sabe jugar muy bien.
Y uno no ve a veces la acción, ellos no los ve de frente, pero están actuando de espalda. Mira, Carlos, es la primera vez que yo escucho a un presidente demócrata hablar así tan directo de una élite. Porque normalmente ellos lo que hablan, cuando el demócrata habla de la élite, habla de ese top 1%, que entonces a ese es el que se beneficia de los tax cuts y todo ese tipo de cosas. Pero esta es la primera vez que estará cognitivamente medio chueco, pero dijo la verdad. Sí, o sea, él se expresó ahí, se notaba frustrado, se notaba que estaba tratando de enviar un mensaje, decirle, me están apretando, me está doliendo. Porque eso es lo que está diciendo, me está doliendo, me está apretando. Y te estás dando cuenta que, exacto, que ya el apoyo lo está perdiendo. Sí. Mira, hay un elemento de lo que tiene que ver lo que es esta batalla cultural. Unos elementos que están presentes en la campaña política ahora mismo Trump-Biden. Y en el debate salió esto a relucir con el tema del aborto. Vamos a ver este clip del presidente Trump sobre el tema del aborto y vamos a explicar por qué el presidente Trump está asumiendo esta postura y qué significa una posible presidencia de él. First of all, the Supreme Court just approved the abortion bill, and I agree with their decision to have done that, and I will not block it. And if you look at this whole question that you're asking, complex but not really complex. 51 years ago, you had Roe v. Wade, and everybody wanted to get it back to the states. Everybody, without exception. Democrats, Republicans, liberals, conservatives. Everybody wanted it back. Religious leaders. And what I did is I put 3 great Supreme Court justices on the court, and they happened to vote in favor of killing Roe v. Wade and moving it back to the states. This is something that everybody wanted. Now, 10 years ago or so, they started talking about how many weeks and how many this, getting into other things. But every legal scholar throughout the world, the most respected, wanted it brought back to the states. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Kansas, I would say the same thing. Texas is different. Florida is different. But they're all making their own decisions right now. And right now, the states control it. That's the vote of the people. Like Ronald Reagan, I believe in the exceptions. I am a person that believes. And frankly, I think it's important to believe in the exceptions. Some people, you have to follow your heart. Some people don't believe in that. But I believe in the exceptions for rape, incest, and the life of the mother. I think it's very important. Some people don't. Follow your heart. But you have to get elected also. And because that has to do with other things. You got to get elected. The problem they have is they're radical because they will take the life of a child in the 8th month, the 9th month, and even after birth. After birth, if you look at the former governor of Virginia, he was willing to do this. He said, we'll put the baby aside and we'll determine what we do with the baby, meaning we'll kill the baby. What happened is we brought it back to the states, and the country is now coming together on this issue. It's been a great thing. Ok, ahí, como esto va a ser issue de campaña de ahora hasta noviembre. Siempre lo ha sido, pero ahora va a ser más. Sí, ahora va a ser más. Ahora esto va a tomar. Los demócratas, fíjate, él hace referencia a lo de los estados. Explícate bien, si tú puedes, qué es lo que ha ocurrido en los diferentes estados, no es que hablar particularmente, pero en general, qué es lo que ha ido ocurriendo en los estados cuando se ha ido a referéndum o a legislación. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo cuando está diciendo, hay que salir electo? Sí. Mira, antes de que saliera el caso de Dobbs, los republicanos hacían medidores. Ellos lo que hacían eran encuestas y veían más o menos cómo se estaba comportando el electorado en cuanto a esos temas. Y obviamente tú podías identificar ciertos estados que eran más republicanos, más conservadores, donde ellos se expresaban en contra del aborto y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, post-Dobbs, ya cuando entonces está más liberalizado en el aspecto de que recae sobre los estados entonces, algunos se han movido a hacer referéndums sobre el aborto. Aborto sí o aborto no. Y en todos los estados republicanos que se ha llevado el referéndum, donde se está yendo a los dos extremos, el estado republicano lo ha perdido. Y eso es lo que está leyendo el presidente Trump. Él está leyendo la calle, él está diciendo, aquí no necesariamente es que están a favor del aborto. Aquí el republicano, el conservador tradicional y la vasta mayoría de la nación están en contra del aborto, pero tienen que haber unas excepciones. Y por eso es que él toca el tema de las excepciones. El tema de las excepciones no lo tocan muchos republicanos, porque obviamente ellos quieren apelar a su base religiosa, que es su hardcore.
Y ese hardcore, ellos no pueden decir no, porque por las excepciones, ese tipo de cosas. Alguno que otro trata de tocarlo bien somero. El presidente Trump lo está tocando completamente y le está diciendo, yo personalmente creo en esto, respeto al que no crea así y que quiera entonces seguir en este debate público y quiera seguir, pero entonces tiene el proceso democrático en los estados para hacer lo que es el proceso correcto. Y ahí entonces rápidamente le tira la bola al presidente Biden y le dice, mira dónde yo estoy, yo soy un tipo moderado en este tema, allá este radical que lo que está buscando es que maten al bebé hasta en la mesa del médico, cuando ya parió y matarlo ahí. Entonces le tira la bola al presidente Trump y al presidente Biden. El presidente Biden hasta en esos momentos empieza a titubear y lo pueden ver posteriormente cuando empieza a utilizar entonces el raciocinio de Roe versus Wade de los trimestres. Olvidándose que en el 92, 93, en el caso de Planned Parenthood versus Casey, todo ese raciocinio de trimestres quedó eliminado y era más en el contexto de viabilidad. El presidente Trump habla de eso. Donde él falla es en los 10 años. Él dice, es apenas hace 10 años que se está hablando acerca del proceso de viabilidad. Eso le pasa mucho a la gente como nosotros que pensamos que los 90 fue hace 10 años y la verdad es que los 90 fue hace 30 años atrás, así que tenemos todavía que actualizarnos en eso. Pero el presidente lo que está diciendo es eso. Mira, aquí han habido diferentes debates sobre esto, cuál va a ser el approach que se va a llevar a esto, y él lo que está diciendo es, yo como candidato del Partido Republicano estoy llevando una voz más moderada en este proceso, porque eso es lo que ha dicho el elector republicano. En el tema del aborto y con Puerto Rico, que tú has estado trabajando mucho en ese tema, fíjate, es interesante lo que tú estás planteando, porque aquí, antes de que bajara la decisión del Tribunal Supremo de Dobbs, se presentó legislación para regular el aborto en 22 semanas. Eso así. Porque el pensamiento convencional es que en realidad en Puerto Rico actualmente bajo el ordenamiento jurídico está libre el tema del aborto, porque siempre depende de la opinión del médico. Correcto. Y si hay una condición, y puede ser hasta los 9 meses si el médico lo entiende. Así que no hay una regulación. Yo difiero de esa interpretación jurídica, pero eso podemos... Explícame. Claro, mira, lo que pasa es que cuando tú vas al famoso caso de Pueblo versus Duarte, que es el famoso caso que interpreta el contexto del aborto, ¿verdad? Y tenemos que recordar, el contexto del aborto es un contexto penal. Sí. ¿Por qué? Porque aparece en el artículo 98 y 99 del Código Penal. Cuando el caso se resuelve, tiene un inciso, un escolio, el número 12, que el juez ponente establece que el derecho al aborto en Puerto Rico será interpretado a la luz de la decisión de Roe versus Wade. Ahora, ¿qué pasa cuando Dobbs revoca Roe versus Wade? Pues entonces el derecho de Puerto Rico no puede decir, lo que pasa es que la Constitución es de factura más ancha. Sí, claro, lo que pasa es que tienes que ser explícito. El derecho no emana del aire. O sea, tú tienes que establecerlo de dónde sale. Si esa interpretación entonces es que el derecho al aborto se va a interpretar a la luz de Roe versus Wade y Dobbs elimina el derecho al aborto porque dice ese derecho nunca existió, no estaba ni en las penumbras del derecho a la intimidad ni nada de eso. Por lo tanto, ¿qué es el estatuto que permea en Puerto Rico? El penal. El Código Penal. Lo que pasa es que no se ha aplicado nunca. Correcto, pero el Código Penal es el que permea. Que lo querramos interpretar de otra forma. Estamos hablando de un aspecto puramente jurídico. ¿Qué es lo que permea? Permea una ley, en el caso del Código Penal, que lo penaliza. Que lo penaliza y lo prohíbe. Lo prohíbe. Con excepciones. Pero que depende, ¿verdad? De la opinión del médico. Correcto. Lo que pasa es que lo que en un momento dado se estaba planteando era que eso no ha tenido aplicación, es letra allí, definitivamente. Y lo que se estaba planteando era que se regulase de una manera, en un término que, vamos, estos son medidas que venían ocurriendo en los estados antes de la decisión, donde está lo que se llama el Heartbeat Bill, etcétera, que era que como la ciencia ha avanzado tanto, ya en estos issues de controversia de si hay vida en la concepción, no hay vida, etcétera, etcétera, pues lo que comenzaron a legislar estados más conservadores o conservadores dentro de los estados era que se circunscribiese la regulación del aborto desde el momento que un bebé tiene latidos de corazón. Correcto. O por medidas científicas cuando un bebé es viable
fuera de la barriga de una mujer, que puede ser ya desde los 22 semanas. El único problema de la viabilidad, obviamente, es que la viabilidad del 1985 no es la misma viabilidad de ahora por los adelantos médicos. Exacto. En el caso del heartbeat, viene siendo una medida más objetiva. Sí, porque sí. entonces tú puedes ser un poquito más, ¿verdad? Pero certero en eso, claro. A lo que quiero traer es que, fíjate lo que él está diciendo aquí, Trump. Trump está trayendo el tema de esto como un elemento político y como él, como tú dijiste, él se modera dentro del issue. Fíjate que en Puerto Rico se dice que somos más conservadores, que el tema del aborto, el 75%, incluso hay un research de Pew que preguntan sobre este issue, y creo que el 75 o casi 80% está en contra del aborto. Más sin embargo, se presentó ese proyecto que tú me dijiste ahorita, Carly, ese proyecto es, o sea, eso no es ni, o sea, 22 semanas, Más sin embargo, aquí la Cámara ni lo vio. Claro. Hace poco vimos un proyecto también que para mí que hacía mega sentido, que era el obligar que una menor, Claro. que se presume que si está en cita es que fue violada, ¿Eso es así? que se presume por ley, que una menor acudiese a una clínica de aborto con el beneplácito de su tutor o padre o madre. Eso es así. Y ese proyecto tampoco la Cámara lo quiso ver. ¿Dónde está parada la Cámara aquí en Puerto Rico? ¿Dónde estamos parados políticamente con el tema? Que dos proyectos que hacen total sentido ni siquiera se pueden discutir o se pueden aprobar en la Cámara de Representantes. Simplemente el político le tiene miedo a la gritaera y obviamente estamos hablando de que la izquierda es bien fuerte en este tema. Aun cuando es irrazonable. Porque, por ejemplo, o sea, nadie en su sano juicio, nadie de la izquierda, ninguna mujer de la izquierda, puede alegar que existe este derecho al aborto para efectos de una menor de 15 años y tú no estás protegiendo a esa menor de un agresor sexual. O sea, tú no puedes decirme que tú eres defensora de la mujer permitiendo que un agresor sexual esté libre. De acuerdo, pero mira lo que te voy a plantear. ¿Cómo es posible que si somos más conservadores no gritan tanto? Pues entonces vamos a darle paso a los que sí gritan. Y cuando son los menos. Así, esa es la. Pero, claro, ¿es eso? esa es la disyuntiva de la política puertorriqueña. Y es bien extraño en eso. También es que el puertorriqueño, yo creo que ahora es diferente. El puertorriqueño antes hablaba mucho acerca de estos temas, pero esos temas no eran medulares a la hora de votar. Ahora sí son medulares. Ahora el puertorriqueño ha despertado en estos temas de conservadurismo, en estos temas de derecho a la vida y eso. Y yo creo que ahora es medular estos temas a la hora de votar y el puertorriqueño lo tiene bien consciente y analizan al candidato o analizan al incumbente, al representante, al senador, basado en estas posturas. O sea, ¿y tú, cuánto tú crees que tiene que ver también que los medios son súper liberales y le meten caña a los políticos? Todo el tiempo. Mira, yo he ido a entrevistas, Carlos, en los medios, donde prácticamente me invitan una vez y después no me vuelven a invitar, porque lo que están buscando es una persona que le siga su línea editorial. Inclusive, entonces, yo tuve una entrevista en un medio donde el periodista me comienza con una pregunta extremadamente cargada, como que me estaba poniendo la alfombra roja para yo decir, sí, es verdad, era sobre las leyes de aborto en Florida y en Arizona. Me puso, o sea, era la alfombra roja para yo decir, esto es una aberración y que estos gobernadores están en contra de la mujer. O sea, prácticamente me la puso y yo se la viré completa. Ellos no me han vuelto a llamar. No me han vuelto a llamar y yo no voy a... O sea, I'm not pandering to the left. O sea, yo te voy a dar y podemos debatir, pero no voy a ceder a eso. Pero entonces los políticos, o sea, aquí el movimiento conservador entonces es tan débil públicamente que los políticos no le temen a lo que puede representar. Yo creo que no. Yo creo que es más la situación, el clash mediático. Y ellos lo que quieren es evitarse el cantazo. Y también tienes que recordar algo. Mucho político no está capacitado para defender estos temas. Muchos se quieren montar en el bandwagon, pero cuando entonces lo sientan a defender, por ejemplo, van a un programa y le meten caña para que lo tenga que defender, se enredan, se vuelven un 8, no saben cómo defenderlo porque no lo estudian. Simplemente se montaron en el momentum político para sacar una ventaja política y no defienden el tema. Y ahí entonces se asustan. Eso es como que pues, no tienen convicción tampoco con el tema. Muchas veces no, o quizás la tienen, pero quizás no saben expresarla. Entonces, otra cosa, la otra problemática. Cuando tú atiendes el populismo, más allá de tus principios filosóficos, de tus posturas, cuando tú tienes tus posturas, esto es bien claro. O sea, no quiere decir que todo es blanco y negro, pero si tú tienes tus posturas, la gente sabe si votan por ti o no votan por ti. Sencillo.
Ahora, cuando tú estás con ese, como dicen en buen puertorriqueño, ese culipandeo, que tú no sabes para dónde vas, y un día sí, otro día no, y quizás a lo mejor, y la defensa es bien poquita, y a otros días. Entonces, la gente no confía en ti. Entonces, tampoco tomas el tiempo para educarte sobre estos temas y ver entonces dónde está la población. A mí me decía un amigo, me decía que cuando tú tienes principios, ya todas tus decisiones están tomadas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos escogiendo a líderes políticos con principios? ¿O estamos escogiendo solamente a líderes políticos que se deben o dependen solamente del aplauso o del apoyo público? Mira, lamentablemente la política en Puerto Rico, y lo mismo pasa en Estados Unidos, depende mucho del aplauso, porque ellos están pensando cuál es el ticket de venta. El ticket de venta es: yo necesito estar en la posición de poder para poder adelantar esa agenda que tú me estás pidiendo, y para yo poder hacer eso, yo tengo que estar bien con todo el mundo, porque yo llego ahí con el voto del pueblo. Vamos a hablar de eso, porque tú y yo, cuando estuvimos trabajando en la administración de Rosselló, nos tocó trabajar con un gobernador que es súper demócrata, ¿verdad? Y que de momento, cuando aspira, y esto ha sido un tema de controversia con él mismo, hemos tenido discusiones posteriores, porque cuando él aspira, él utiliza el apoyo de una base conservadora que por años siempre ha estado mucho más ligada al Partido Nuevo Progresista, que es el partido el partido por el cual él aspiró. Y va de la mano. Tú eras la persona que dirigía toda la parte de política pública que iba por allí. Y de momento entra la administración y él dice que es, como él es de centro, pues él comenzó a corresponderle posiblemente a esos grupos, pero a la misma vez le correspondía a todo lo que era el lobby del LGBTQ, etcétera, y comenzó, él en su libro de ahora, él defiende toda esa agenda que es de izquierda, pero que él enarboló. Y a ti y a mí, siempre nos ponía en un conflicto fuerte. A ti, porque tú localmente tú bregabas con toda la gente, con todas las iglesias, con todos los pastores, con todos los grupos que trabajaban en contra de la perspectiva de género, con todos los issues que estaban adelantando todos estos grupos de izquierda. A mí me ponía una cuestión difícil porque yo manejaba Casa Blanca. Y la administración me decía: pero tú eres republicano, pero tu gobernador es demócrata, y cómo ustedes, y mira lo que hizo aquí, mira lo que hizo acá. Y siempre era unos conflictos, y tú y yo nos hablábamos. A veces la gente ni sabía que tú y yo teníamos estas conversaciones. Incluso tú me llegaste a decir issues particulares que estaban ocurriendo, y traté de ayudar con todo. Pero vamos a traerlo desde el punto de vista de ¿qué es eso del centro? ¿Qué es eso del centro de esta idea de centro? Y centro radical. El centro radical. y cómo ese centro radical impactó lo que nosotros estábamos haciendo ahí. Mira, ese centro que es no identificable, porque también depende desde dónde tú lo miras. Porque si tú lo miras desde la izquierda, el centro no necesariamente es el centro. Si lo miras, depende de dónde tú estás posicionado para poder identificar el centro. Y cuando hablamos de eso, hablamos del libro de Ricardo. Y Ricardo habla de ese centro radical, pero también él establece bien claro sus posturas. ¿Cuáles son sus posturas filosóficas? Son predominantemente fíjate, él dice que en términos fiscales es conservador, en términos sociales es bien liberal. Sí. Pues entonces, si tú eres bien liberal en términos sociales, tú no me puedes decir que tu postura es el centro. No, tu postura probablemente es el centro izquierda, pero no es el centro. Porque tú tienes que verlo desde el otro punto de vista también. Entonces, cuando vamos a esa dinámica para poder identificar dónde está ese centro radical que él esboza, lo primero que tenemos que establecer es desde qué óptica él está viendo el centro para poder identificarlo. Cuando vamos al libro, por lo menos en términos sociales, yo tengo que diferir dramáticamente de su postura de centro. Porque su postura de centro, cuando vamos al tema especialmente de esta coalición o de esto bridge building que él hizo entre el sector LGBT y el sector de base de fe, de la manera en que él lo esboza en su libro, es una manera quizás sesgada hacia el centro, hacia la izquierda, centro-izquierda. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que está diciendo es, en palabras muy finas y elocuentes, está diciendo: mira, estaban estos dos,
Estos dos grupos se sentaron de frente. Cada uno expuso cuáles son sus puntos. De ahí reducimos esto a 14 puntos medulares de cada uno. Y entonces, acto seguido, entonces habla de todas las cosas que se lograron a favor de la comunidad LGBT. Y deja a un lado todas las cosas que se consiguieron a favor de la comunidad religiosa y de base de fe. Entonces, cuando vemos eso, pues tú me estás diciendo, ¿cuál es el mensaje subyacente? Mi centro es todo lo que conseguimos al sector LGBT porque este es el centro correcto y hasta los religiosos estaban de acuerdo. No, nada más lejos de la realidad. Inclusive, él cita como personas opositoras a él correctamente a Pedro Julio Serrano y cita al reverendo Heriberto Martínez. Reverendo Heriberto Martínez es un reverendo de corte bien liberal, socialista. O sea, tú no puedes decir que esto es un tipo conservador porque meramente religioso. Es reverendo. Correcto. O sea, tú no puedes llegar a ese punto. Él estaba en contra de Ricardo Rosselló por sus políticas de estatus, por sus políticas sociales en términos económicos. Son otras cosas que no tienen nada que ver con la fe. Entonces, querer citar como un opositor al reverendo Heriberto Martínez como si fuera representativo del sector conservador, mira, nada más lejos de la realidad. Entonces, ahí entonces donde comienza este choque. También cuando vemos Ricardo pues utiliza, sí, ciertamente a él lo tildaron en el chat de diferentes cosas, de misógeno, de homofóbico y todo eso. Y saca entonces un... Vamos a hablar ahí, es importante que tú hagas hincapié. Claro. Tú estás diciendo, esto que habla él en el libro, él lo habla a la luz de lo que sale del chat. A la luz de lo que Exacto, sale del chat. es importante, Correcto. porque del chat sale que habían conversaciones que hablaban, que creo que era Carlos Bermúdez que hablaba de Ricky Martin y su homosexualidad. Correcto. Creo que, y conversaciones así. Correcto. Y que que incluso en la entrevista que hace con Fox News, que este tipo, se me olvidó ahora el reportero, que después se acabó viendo de Fox News, pero él, que era homosexual, le hace... Shepard Smith. Y le hace unas preguntas puntuales sobre ese tema y sobre los comentarios que él hizo allí. Entonces, él pareciera que en el libro está diciendo nada más lejos de la verdad. Yo, al contrario, yo era el campeón de LGBT. Eso es lo que, eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. O sea, él dice, nosotros establecimos toda esta política pública para efectos del sector LGBT. Y mira, y yo no tengo problema porque es cierto. Eso fue lo que él hizo. Sí. O sea, él está dando una información que son datos específicos y datos constatables. Ahora, donde tengo problemas es si tú estás presentando una filosofía de un centro radical, sí, y entonces ignoras todo lo que se logró en el sector conservador o de tus posturas conservadoras, porque también tú dices que tuviste reuniones y que hiciste muchas cosas por el sector conservador, pero no las mencionas específicamente. Él habla él me ha dicho a mí principalmente, y no estoy seguro si el libro lo menciona, él habla sobre lo que hizo, por ejemplo, con la Charter. Y él dice que eso, de alguna manera, tenía que ver también con... Correcto. Con sectores conservadores. Sí, en la Charter y los vales educativos. Los vales educativos. Claro. Sí. No sé si el libro lo menciona. Lo menciona someramente sí. como política pública de la administración. Pero yo creo que importante algo es que... pero Carlos, te puedo contar historias sobre la implantación de eso. Sí. Lo difícil que se nos hizo. Sí. Yo tuve que pelearlo para poder, porque tampoco era como eso estaba en la política pública del gobernador, eso era un gimme y vamos a hacer esto y no hay ningún problema. Y mira, hermano, mira lo que a mí me causó siempre algún problema que lo llegamos a hablar él y yo. Y no en el libro 20, cuando aparece mi nombre en el libro, no aparece por ninguna de estas conversaciones, aparecen otros issues, otros asuntos, otras cosas que ocurrieron, otros eventos. Pero en este tema particular, él me dijo un día, que más o menos lo deja entrever en el libro, él me dijo, yo quiero ser conocido como el gobernador más liberal de los Estados Unidos. Y a mí me chocó porque yo decía, pero es que tu base no es eso. O sea, quien te eligió no necesariamente es eso. Yo les dije, explícame por qué, porque es que no entiendo de dónde viene quien te elige y quien vota por ti, que no está parado ahí. Y en eso a veces yo tengo issue porque la gente me dice, que tú eres PNP y los PNP son... La verdad es que la base más fuerte conservadora. La base conservadora. Es la base conservadora. Correcto. El PNP era el lugar donde los conservadores se reunían. Y a mí me chocaba que él me dijese que aunque su base fuese así, que él quería ser más liberal. Y yo puedo entender que quizás él tenía algún tipo de aspiración nacional. Él decía, bueno, si yo quiero aspirar a ser un líder dentro del Partido Demócrata, voy a ser así. Pero
pero para mí chocaba con lo que era la base política que a fin de cuentas es quien lo eligió a él y que cuando ocurre el momento de la renuncia, obviamente no están ahí para apoyarlo. Eso hace. Y curiosamente quienes estaban ahí era el sector conservador, el sector religioso, por decirlo así. Nosotros en esos momentos difíciles, y obviamente no voy a entrar en un detalle porque hay unos detalles que considero de muy mal gusto y considero no ético entrar, ¿verdad? Pero sí yo te puedo decir que en esos momentos difíciles, donde Ricardo en muchos momentos estuvo solo. O sea, yo personalmente lo vi solo. O sea, yo recuerdo estar un sábado, mira, yo recuerdo un sábado, era el cumpleaños de mi hija, Carlos, y todavía me acuerdan, todavía mi hija me lo acuerda. Teníamos la fiesta de cumpleaños y todo, y yo recuerdo había un pastor amigo de nosotros. Mira qué curioso cómo es que se hacen. Yo creo que tú lo conociste, el pastor Choco, de Jesús, de Chicago. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos bregando con el caso de los fondos de Medicare? Sí. Ya tú sabes que todo el tiempo teníamos que estar velando con los fondos de Medicare y todo eso, y necesitábamos el voto de los senadores. ¿Qué pasa? Choco es un pastor de Chicago y tiene muy buena relación con el senador Dick Durbin. Sí. Y necesitábamos hablar directamente con Dick Durbin. Y entonces Choco es quien en una reunión que tuvo, que yo se lo presenté a Ricardo, ahí Choco viene y le dice, no, si yo tengo, ese es mi pana, saca el celular y llama al senador Dick Durbin ahí mismo, y entonces empieza esa conversación y empezamos en esos trámites de conseguir los votos para efectos de los fondos de Medicare. Y de ahí se desarrolla una buena relación de amistad entre Ricardo y Choco. Y yo recuerdo que en ese momento bien difícil, estábamos en pleno verano del 2019, todas las manifestaciones y todo. Yo le había dicho a Ricardo, mira, Ricardo, Choco está en Puerto Rico y le gustaría verte, tú sabes, para darte ese apoyo emocional y eso. Y al rato, Ricardo me dice, mira, sí, lo puedo atender hoy. Un sábado, está en el cumpleaños, tuve que arrancar por ahí mismo. Arranco, llamo a Choco. Choco estaba comprando en el viejo San Juan, estaba en pantalones cortos y todo, tuvo que ir a Marshall, comprarse unos mahones para por lo menos. Claro. Y entonces nos vamos por la parte de atrás y entramos y qué sé yo. Y Choco estuvo en privado, yo los dejé en privado. Tuvo 1 hora y pico con Ricardo y ellos estuvieron allá hablando y nunca Choco me dijo el contenido de la conversación. Sí. Ricardo tampoco me lo dijo. Yo lo respeté. Pero sí estuvo ese apoyo emocional, espiritual. Bueno, pastores. Yo estuve, bueno, ahí es que yo me hago amigo de Otoniel Font porque cuando pasa que están en pleno apogeo del verano del 19, Otoniel comienza a comunicarse con él, y se a comunicar conmigo para ver cómo lo podía ayudar. Y yo con Otoniel me reuní como 3 o 4 veces porque él le estaba dando apoyo personal y Omaira estaba y muy Otoniel con Beatriz también. Y Otoniel, que tenía sus conexiones también dentro del Partido Republicano, estaba buscando cómo de alguna manera había algún tipo de apoyo de Casablanca, etcétera. Nosotros llegamos a hablar con Casablanca, Otoniel y yo. Yo hablé en 2 o 3 ocasiones, incluso hasta antes de la renuncia, buscando que a ver si de alguna manera podía haber algún tipo de apoyo, pero ya ellos estaban ya ahí, que ahí no había, ellos habían cerrado la puerta. Eso hace. Pero de ahí es que me hago amigo de Otoniel. O sea, de ahí es que me conozco más profundamente a Otoniel, porque Otoniel estaba apoyándolo a su manera, ¿verdad? Pero fíjate, es interesante porque entonces es ese lobby LGBT que él mismo en el libro lo está diciendo todo el tiempo, de momento es el que es de los más fuertes en contra de él. Claro. Bueno, incluso yo siempre he dicho que el verano del 19 empieza, no necesariamente con lo del lobby LGBT, que empieza con el lobby obrero, con el lobby de las uniones, cuando está el issue de las pensiones de los maestros. Claro. Y que Pelosi y Schumer se la dejan caer al gobernador. Yo creo que él hace relato en el libro. Pero yo he hecho ese relato anteriormente. Yo estaba en esa llamada. Y yo recuerdo escuchar a Pelosi y como que decirle, tú estás fuera de lugar lo que estás haciendo. Esto fue en mayo del 2019. O sea, que esto fue previo a que salieran todas las cosas que salieron después, el chat, etcétera. Y ya desde ahí, yo me acuerdo que las uniones le habían puesto la X. ¿Verdad? Y yo sé que él de alguna manera había tratado de más o menos maniobrar con ellos, pero ahí no hay break. Esta gente eran sus enemigos. Esa es la parte que aquí en Puerto Rico no entienden. No se entiende. La guerra cultural es una guerra que, por ejemplo, un estadista lleva la guerra cultural y para el que está en la izquierda
Si eres estadista, aunque seas de izquierda, eres estadista y no puedes, ya. No vas a entrar allá, porque allá lo mueve también la ideología independentista. Claro. La socialista, que es anti, ¿sabes? Que socialismo latinoamericano antiimperio, tú sabes. Y a la gente le gusta decir que un estadista demoniza o mete miedo con el tema comunista, socialista, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Pero es que el romanticismo de esos regímenes dictatoriales es lo que viven esos movimientos hoy. Claro. Hoy. Entonces, cuando se proyecta un estadista que está medio celado, nunca entienden que por ser estadista ya tú no estás allí. Y la primera que vean, ¡pam!, te meten un canchazo. Sí. Y yo creo que ahí sucedió. Pero mira, y en esa misma línea yo creo que uno también, y en términos más locales, sí. Otro que comenzó y todo el mundo se lo achaca, y es correcto, tú sabes, es la parte de las figuras de Bad Bunny, de Calle 13. No podemos, o sea, no te olvides que hubo una noche que estaba Bad Bunny y Calle 13, estaban bebiendo por el viejo San Juan y vacilando, haciéndose un Facebook Live o lo que sea que estaban haciendo. Y estaban diciendo, vamos a ver si es verdad que este gobernador trabaja 24 horas, a ver si nos recibe. Y estaban con ese vacilón y lo dejaron. Yo tengo los mensajes. Yo tengo los mensajes cuando el residente le escribe, le manda una foto de Fortaleza a Ricky, se la manda y le dice, mira, ¿tienes café para nosotros? Y Ricky le contesta como a las 4 y pico de la mañana. Ellos estaban era como una casa que estaba más arriba de Fortaleza, porque tú puedes ver la foto que él le envía. Se le envió por Twitter, por el DM de Twitter. Y entonces... Y que conste que yo estoy seguro que él no levantó a Ricardo, porque Ricardo se levanta a las 4 de la mañana. Sí, por eso. O sea, yo creo que él se le envió como a las 2 y pico de la mañana. No me acuerdo, 1 o 2. Sí. Y entonces Ricky le contesta como a las 4 y le dice, vengan para acá. Y ahí ellos bajan para allá. Porque Residente se pasaba mandándole mensajes. O sea, claro. Hay varios intercambios que yo puedo dar fe de eso, porque yo tenía acceso a esa cuenta, la parte oficial de la cuenta de Twitter. Nosotros hacíamos muchos de los mensajes que tenían que ver de política pública de federal, pues nosotros usábamos la cuenta. Y recuerdo que ver aquellos mensajes, yo decía, diadre, ese Residente aquí hablando con él, ¿sabes? De admiración y cosas así. Y esa noche, pues fue así. Esa noche fue que él le manda una foto, él le pide entrar allí él le pide que si tiene café, y Ricky le dice, vengan para acá, y ahí es que él los deja entrar, y ahí es la famosa foto esa que sale Ricky con Residente y Bad Bunny. Que después se convierte Residente en el máximo exponente de pedirle la cabeza, y después ahora está insultando a Ricky. Sí. O sea, era una cosa que el error de Ricky en ese momento fue, está bien, tú puedes tener una relación cuasi de amistad, ¿verdad? Por decirlo así. Pero Ricky tenía que entender que esa oficina y esa silla no es de él, es del pueblo de Puerto Rico. Como gobernador, está bien, tú lo puedes recibir y darle el café, whatever, y si quieres vacilar y es esto. Pero yo creo que la parte más fuerte de eso fue cuando permites que uno de ellos está sentado en tu escritorio. Sí, sí. O sea, simbólicamente tú estás diciendo, yo le di el gobierno a esta gente para que hicieran con esto lo que le dé la gana. Sí, tú lo pudiste haber recibido en uno de claro, las fortalezas. Claro. Y puede ser, obviamente tú eres un tipo joven, tú no tienes que hacerlo tan proper a las 5 de la mañana. Está bien, lo puedes hacer. Es que él como lo recibe de una manera bastante informal. Pero lo que tú estás hablando es... La oficina. La oficina. Correcto. Sí, la posición, la silla y eso yo creo que ese mensaje que se envió. Que ya va bueno y lo había dejado arrollado, ¿te acuerdas? Cuando había pasado lo del concierto. Claro, había pasado aquello, claro. Pero y saliéndonos un poco de eso y entrando ahora a lo que es la guerra cultural, lo que son las batallas culturales en Puerto Rico. Si tú fueras a decirme ahora y a decirle a la gente, mira, estas son las batallas más sangrientas que la gente no está viendo, pero que están llevándose esta guerra por debajo de la alfombra entre los grupos de izquierda y los grupos de derecha que están avanzando dentro de las plataformas de cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son las guerras culturales más importantes aquí ahora? Mira, y se está extrapolando a Puerto Rico, que es la de la reasignación de sexo de los menores. Eso es algo que ya, y tenemos que recordar, hubo un momento dado en que bajo la administración de Wanda Vázquez se hizo una orden ejecutiva de ACES donde se permitía que a través de la tarjeta de salud se pudieran hacer las reasignaciones de sexo. Eso no estaba limitado. Donde está el issue el problema no es si se hacen o no se hacen. Obviamente el conservador nosotros tenemos una postura de que con los fondos del gobierno, pues no. Tú sabes, si el que lo quiera hacer, que lo haga y pague su tarjeta y haga lo que quiera hacer. Ahora, cuando ya vas entonces a no limitarlos a los menores,
donde entonces tú permites que cualquier diagnóstico que se haga, tú no permites ni tan siquiera el que haya un diagnóstico diferencial con el menor, diciendo existe la posibilidad de que haya una disforia de género por esto y por esto, que realmente esto se va al cabo de los años, donde el 80 y pico %, el 90% de los casos así ha sido. Y entonces los entras en un proceso de hormonización, los entras en un proceso para comenzar un cambio tan dramático y permanente de su vida. Pues mira, esa es una de las que yo sé que está calladita, porque públicamente la gente lo va a ver con rechazo, pero se sigue impulsando por debajo de la mesa. ¿Qué otra? O sea, está eso que a nivel nacional está súper en boga, pero aparte de eso, ¿cuál? El aborto. El aborto, el tema del aborto. Que se quedaron estos proyectos pendientes. Se quedaron esos proyectos pendientes. Se quedó pendiente el proyecto del Senado 727, que es el de ética y valores el currículo de ética y valores en las escuelas. Está implantado por carta circular, pero la legislación la dejaron engavetada. Que también lo que busca es evitar el que se aplique la ideología de género, la perspectiva de género. Correcto. Y entonces, en ese sentido, ese también se quedó pendiente. Esta legislatura lo dejó. ¿Y cómo tú ves todo lo que es el tema de la familia? Mira, aquí hay un issue. Hay un issue que para mí, en temas sociales y temas a futuro socialmente, Puerto Rico está muerto por la pechuga en el sentido de que la población todos los días está bajando. Claro. Esto obedece a unas estrategias de comunicaciones, de ideas que se han ido sembrando desde hace mucho tiempo que, claro, papo, no tengas hijos. O sea, no tengas hijos, espera más, tenlo más tarde, ten menos hijos porque eso cuesta mucho. O sea, una imposibilidad del crecimiento familiar, más también ha tenido otros impactos sobre lo que es el núcleo familiar. Claro. Mira, Carlos, nosotros nos criaron con el refrán, y probablemente tú lo sabes más que yo, porque tú tienes más hermanos que yo soy hijo único, pero el refrán de donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres. Ya ese refrán no es utilizado en la población. O sea, ya es como que uno iba en coche porque la cosa está mala, es mejor tener el perro porque la comida te sale más barata la del perro que ir a Costco a hacer compras. Ese tipo de comentarios, es como tú dices, ya está penetrando en la psiquis especialmente de los jóvenes. Pero entonces, cuando vienes a ver, la gente dice, ay, tenemos una baja poblacional, muere más gente que los que nacen. ¿Qué vamos a hacer? Porque las escuelas están cerrando. Cierran colegios, cierran escuelas públicas. Las escuelas públicas han cerrado casi la mitad. Y posiblemente hace falta más por cerrar. Escuelas privadas de clase media baja están cerrando, pero por botones. Evidentemente reaccionando a que no hay gente. Y que no hay gente joven, que no hay nacimiento. Y la gente no ve que es posiblemente por toda la campaña que ha habido a través del tiempo antifamilia. Claro. Antifamilia. ¿Cómo desde el Estado tú puedes promover eso? O sea, contrarrestar eso, perdóname. Contrarrestar ese tipo de pensamiento, ese tipo de política, cuando sabes incluso que no te conviene a futuro, porque tienes una sociedad que va envejeciendo y que no va a tener la gente necesaria para desarrollarse aquí a futuro. Mira, hay que trabajar, lo primero que hay que trabajar, y yo sé que es lo que siempre la gente dice, pero hay que trabajar un plan económico viable para los jóvenes profesionales. Un plan donde el emprendimiento no sea tan complicado, no sea tan burocrático, donde la gente tenga la capacidad y la posibilidad de emprender sus propios negocios. Una de las cosas que le trajo éxito y le ha traído éxito al presidente Trump y en un momento dado al gobernador DeSantis, es que durante la pandemia ellos permitieron, en el caso del gobernador DeSantis, permitió que los negocios estuvieran abiertos. Eso le dio la posibilidad y la oportunidad a los hispanos, pequeños food trucks, el negocio de esto, el negocio del otro, a que ellos pudieran seguir llevando el pan a la casa. Sí. Los African Americans, los negros, también pasó lo mismo. Y ellos ellos eran agradecidos porque permitieron que su negocio pudiera seguir operando y pudiera seguir ellos llevando el pan a su casa. Lo mismo pasa en Puerto Rico. Mira, yo creo que hay que buscar la manera de facilitar esto para que los jóvenes profesionales puedan trabajar y puedan sustentar, porque siempre el peligro va a ser, es que los chavos no te dan. Entonces, también tienes el problema del individualismo. Ya en Puerto Rico, esa cultura de cómo yo me siento, todo es el yo. Pero vamos a ver por qué a la izquierda le conviene que no haya que la familia que ese núcleo de donde se edificó nuestra sociedad. ¿Por qué a la izquierda le conviene que ese núcleo no esté ahí?
Yo creo que es cíclico y yo creo que lo que están haciendo es, obviamente tú reduces, y esto es una mera opinión, esto no tiene base científica, simplemente lo que estoy viendo. Tú reduces la base donde tú tienes que influenciar, logras captar su atención, logras adoctrinarlos y vas a entonces eventualmente a abogar por todo lo contrario para la multiplicación, pero ya tú los tienes adoctrinados y entonces tú vas a seguir entonces multiplicando tu doctrina sin tú tener que hacer mucho. En la medida en que tú lo sigas haciendo como está ahora, es bien difícil llegar a toda la población para convertirlos, para que su mente filosóficamente se convierta a lo que ellos quieren. Y más cuando los medios, obviamente ahora hay unos medios alternativos que antes no había. Antes esto no existía. Podcast. Sí. La diestra, la derecha, estas cosas no existían, estaba todo sesgado hacia la izquierda. Ahora hay una competencia y se le está haciendo mucho más difícil. Y yo creo que el mensaje está llegando, yo creo que se está contrarrestando con mensajes como este para poder adelantar entonces, no una agenda particular de derecha o de izquierda, para poder adelantar nuestras próximas generaciones. Sí. Porque es como tú dices, ¿de qué nos vale, ¿verdad? La política, la agenda y todo esto, si eventualmente en 10 años, 15 años no vamos a tener jóvenes en Puerto Rico? Sí, no, las futuras generaciones. Cuando la gente habla de futuras generaciones, ¿cuáles son? No está ni la capacidad económica para mantener a esos viejos, porque si los jóvenes no están y no están trabajando, obviamente no están produciendo. Yo digo que obviamente que el orden social, ¿verdad? Con que comienza en la casa, comienza en la familia. Ahí tú sabes quién es Cholongo. Cholongo siempre dice, mi patria es mi casa. Cholongo siempre me gusta, y lo escuché en el podcast de Beto, porque él lo dice, o sea, que para él lo principal es su casa. Claro. Y si su casa está bien, él hace patria. Eso hace. Entonces, concurro con él con ese concepto. Es un concepto, a mí me encanta como lo explica. Pero fíjate que al final del día, si lo analizas, la familia es el centro, es el orden social, el primero. Así es. Y de ahí, sucesivamente, ¿verdad? Se va expandiendo. Y el hecho de que no exista da paso al desorden. Y da paso a una serie de cosas que entonces permite que las filosofías nuevas vayan entrando y la cultura, la tradición se vaya rompiendo. Y yo creo que es un elemento que me gustaría seguir discutiendo más adelante, pero hablando de agendas, está la agenda del 2025 que supuestamente le están achacando a Trump. El Project 2025. El Project 2025. La izquierda ha hecho de este tema, mano. O sea, esto es como que ocurre esto y perdimos la democracia. Sí. Trump es dictador, va a cambiar completamente todos tus derechos, vas a perder tus derechos constitucionales, se va a convertir pandemonium. Claro. Y la discusión pública, esto está pero todos los días, este revolú y hasta que Trump tiene que hasta distanciarse y decir, mira, yo no sé lo que es el Project 2025, no estoy necesariamente atado a él, al nivel que llegó, que él tuviese que ir a Truth Social a hablar sobre esto. Pero, por ejemplo, tienes ahí mira, vamos a poner ese video, Beto, vamos a poner este video para que veas cómo hablan. No, ahí, por lo menos la primera parte, la descripción que él le da. Dale. Trump will have a lot more help. Not only are the courts more conservative and the Republican Party more firmly aligned with him, but a group of conservatives has come up with a plan of action to ensure that he can hit the ground running. And even if he does meet resistance from Congress or the courts, he will now have ways to go around them. That is why, while Trump's first term was bad, his second could be much, much worse. So tonight, let's talk about Trump's second term. Who's making those plans for him? What they intend. Déjalo ahí, porque para que vean la caracterización de lo que es, sin entrarle en ello, dice, oye, si el primer término estuvo malo, esto se va a joder ahora. Claro. Esto se va para abajo. Y vamos a ver más o menos de qué es lo que habla de... Esto es lo que es el Proyecto 25, Beto. Esto lo postea esta tipa, la comediante. Ah, sí, imagínate, Kathy Griffin. Esta fue la que puso la cara de Trump, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, Kathy Griffin es súper de izquierda. Pero, bueno, míralo, uses the presidency for revenge. Ok, never mind. Sí, hay cosas que sí. Terminates the Constitution. Ajá. O sea, en serio. O sea, ¿qué es eso? Consolidates power in the Oval Office, goes to democratic checks and balances, gives handouts to the ultra wealthy. Porque siempre es con los, by the way, con los ultramillonarios que están muchos de ellos alineados con los demócratas. Correcto. O sea, la élite, cuando hablan de élite, parte son ellos. Son ellos, exactamente. Ahí.
Sí. Mira, es que obviamente estas cosas pasan y también siendo objetivos en el análisis, lo mismo se hace. No, sí, sigue, porque vamos a tocar el tema el tema de lo del Departamento de Educación ya mismito, Claro. porque yo creo que es el issue más importante que han tratado de sacar como que Sí. parte de lo que vendría a ser las medidas más dictatoriales, Correcto. como le están llamando ahora. Mira lo curioso de del Trump. Project 2025. 2025 es un proyecto, unas ideas que produce un think tank, que es Heritage Foundation. Correcto. Que es un think tank conservador. Conservador, entonces está claro. Estas son sus propuestas de gobierno. Ahora, el candidato que las quiera adoptar no tiene que adoptarlas todas. Esto lo hacen todos los think tanks de todos los sectores. Del sector ecológico, del sector conservador, del sector liberal, del sector pro derechos abortivos. Todo ese tipo de cosas lo hacen. Esa es la idea. Y tú se lo presentas a tu candidato o al candidato que tú quieres que lo adopte y lo aplican en su plataforma de gobierno y lo aplican a veces todo, a veces dos o tres cosas. Ahora, lo que sí es curioso es que aquí no se ha dicho que el presidente Trump ha adoptado todo esto y está en la plataforma de gobierno y todo eso, pero sí el Partido Demócrata ha adoptado toda la Agenda 2030. Pero entonces eso no se le puede decir. Entonces eso no es malo. Pero entonces acá, el proyecto 2025, sí, no está confirmado, pero sí, olvídate que esto es la hecatombe, aquí nos vamos a morir todos, aquí la Constitución se fue por el chorro. O sea, es para que tú veas crear el pandemonio. Porque la verdad es, y mira cuándo sale, Carlos, Project 2025 está hecho hace tiempo. O sea, Heritage Foundation lleva presentando estas propuestas por años. Que ahora sale que se llama Project 2025, fantástico. Pero cuando tú das para atrás, a lo mejor antes se llamaba Conservative Principles por algo. O sea, son ideas que ya llevan corriendo. Ahora mira cuándo sale. Cuando tienen la soga en el pescuezo. Porque saben que tienen un candidato que va cuesta abajo. Y entonces vamos a tratar de demonizar todo esto, porque ni tan siquiera le ha salido lo de los casos de Trump, no le ha salido. O sea, tantas cosas. Esto está, una pregunta, Beto, lo que tienes en la pantalla, ¿está ahora mismo ponchado? Sí. Ok, es para que la gente vea, ahí dice de cuándo fue que salió, que cuándo fue que ellos sacaron esto, que fue en abril del 2023, hace un año y varios meses. Y entonces, como tú dices, la oposición lo está utilizando ahora y lo está, o sea, le está sacando el jugo. Claro. Porque están viendo cómo están las encuestas, el presidente Biden perdiendo. Y interesante también que es que ellos llevan, tú sabes que Trump dijo un día que él puede ser dictador por un día, algo así que él dijo. De esos comentarios que de ese comentario, ellos han elaborado toda una filosofía y teoría de que Trump va a ser un dictador. Claro. Y entonces que esta agenda del 2025, de este proyecto 2025, lo que busca supuestamente es darle al presidente un poder mucho más, un control mucho más amplio para tomar decisiones unilateralmente y no necesariamente bajo las estructuras de gobierno. Y precisamente en una parte que habla aquí que dice sobre cómo es que la burocracia federal, incluso de agencias que son consideradas independientes, serían puestas bajo la dirección del presidente directamente para poder tomar una decisión ejecutiva mucho más, de forma mucho más fácil o mucho más directas que como se llevan a cabo ahora mismo. Hablan del Departamento de Justicia, pero también más adelante hablan de la eliminación del Departamento de Educación, que esto es algo que si vamos a su administración del 2016 en adelante, ya los venía hablando. Betsy DeVos, esa era la línea, correcto. ¿Y cuál era la idea? Era que no había, esa agencia no tenía que estar ahí centralizada y que realmente la educación podía ser como es en muchos lugares, que es directamente allá en los condados, en los estados, y que no tenía que tener un departamento que estuviese promoviendo unas filosofías particulares, exigiendo, o como tú dijiste ahorita, quizás hasta en el chantaje público de si tú no implementas ahora el título 9, por ejemplo, donde le exige ahora a las escuelas de kinder hasta cuarto año reconocer a un niño trans como una mujer para todos los efectos atléticos, etcétera, pues te quito los chavos. Te voy a dar, mira, y qué bueno que traes ese ejemplo, porque te voy a dar un ejemplo bien puntual ahora. Y se formó un issue y cogieron y enmendaron unos representantes, Débora Soto, Wilson Román, Georgie Navarro se unió, fue tripartita, porque estaba Proyecto Dignidad también. Presentan el proyecto de libertad religiosa en las escuelas.
Cuando yo leo el proyecto de libertad religiosa en las escuelas, leo la exposición de motivo y todo, y me pongo a buscar. Mira, tú sabes que una cosa que es bien curiosa, que el Departamento de Educación Federal exige que todos los departamentos de educación estatal, los regionales, los ORE, todos, como sea que se dividan los estados, tienen que tener unas guías de protección de libertad religiosa para poder seguir recibiendo los fondos federales que da el Departamento Federal. Y en Puerto Rico eso nunca se había hecho y nunca se había visto. Y aquí formaron un revolú, que aquí lo que quieren es hacer las escuelas más religiosas y lo que quieren es meter las oraciones. Nada más lejos de la realidad. Simplemente es una protección a la libertad religiosa. Y tú sabes quiénes hicieron las últimas guías revisadas que son idénticas a las que se presentó en el proyecto de Puerto Rico. ¿Quién? La administración de Biden. ¿Es verdad? En el 2023. Porque sigue unos lineamientos. Entonces aquí lo quieren poner como que esto es la extrema derecha religiosa. Quieren establecer un califato cristiano. O sea, y tú dices, es una locura, hermano. Y con esa barba y dicen el no. Ya está llegando. Entonces es una locura. Entonces tú dices, ¿dónde está el sentido común de esto? Entonces cuando tú analizas esto también, tú estás viendo que hay una pobre interpretación de lo que es la separación de poderes y de lo que es la relación entre el gobierno federal y los estados, el federalismo. Entonces tú dices, mira, de verdad que son disparates, están tratando de agarrarse por cualquier cosa hasta de un clavo caliente para tratar de darle un golpe al presidente Trump. Héctor Albertorio. Ay, Carlos Mercader. Oye, yo pensaba que esto se iba a calentar más, pero nos fuimos bajitos. Bajito, sí, porque estamos empezando. Nos fuimos bajitos. Sí. Pero te agradezco que hayas estado conmigo hoy aquí. Yo creo que ha sido una conversación bien buena. Y que va a tener continuación. Vamos a entrar más profundo a discutir, yo creo que cosas del pasado. Vamos a hablar de cómo corregirlas. Claro. Y vamos a hablar de lo que es la agenda de ahora. De cómo es que viene lo que viene ahora. Y vamos a entrar en específicos, en issues específicos donde yo quiero. Mucha gente nos pregunta cuando ve los videos. Nos hacen preguntas de, mira, pero dime por dónde es que me muevo como conservador. ¿A quién apoyo como conservador? ¿Quién realmente me representa como conservador? ¿Quién está presentando propuestas que son conservadoras? Pues yo creo que eso, me gustaría hacer una dinámica contigo para darle una guía, pero clara. De acuerdo. De por dónde es que el elector conservador en Puerto Rico debe ir. Y lo más importante, Carlos, que una cosa es el wishful thinking. Nosotros podemos hacer wishful thinking y decir, yo quisiera tener el candidato X, Y, Z, pero también tenemos que tener la capacidad política para lograr cosas. Si no hay capacidad política para lograr cosas, pues mira, qué bueno que se sigan creando cosas, pero nosotros necesitamos capacidad política, el poder político para poder hacer algo. Así es. Bueno, pues nada, Héctor, te agradezco que hayas estado aquí. Agradecido a ustedes por la sintonía, por el apoyo que nos han dado, como le he dicho anteriormente, al canal y también a todos los integrantes de La Diestra. Nosotros vamos a seguir produciendo contenido desde aquí. Suscríbase, dé like, comente, que nosotros vamos en ese contenido que produciremos más adelante, vamos a tomar siempre en consideración sus comentarios. Y será hasta la próxima.